I got it. Bien, entonces vamos a continuar con esto. Vamos a dar por cerrado un poco lo fundamental, lo más básico del bautismo, que es puerta hacia todos los sacramentos, puerta hacia el renacimiento en la vida espiritual. Pero no es, hay una palabra en los sacramentos que es ex opera operator. Este, Ay, Dios mío, se metió la gata. Voy a ponérselas en el chat. Ex opera operator. Eso ya en otro momento se los he comentado a ustedes, creo que esta palabra. Ex opera operator es que aunque como decíamos ahora, los padrinos, no hay certeza de que los papás van a hacer transmisión de la fe. Pero un momentito para sacar la gata, que si no, no hace la bien posible. Venga, 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 here we go, here we go. Cuando es un poco empujada la puerta, esa gata empuja y se mete y me viene a joder y los pelillos me dan alergia, entonces tengo que estar peleando con las gatas del padre Luis Humberto. Entonces, esa expresión ex opera operato, que yo decía, aunque tenemos si unos, en el caso decía, los dos papás no son bautizados y vienen a pedir el bautismo para el niño, tenemos que decir que no, porque no va a haber esa transmisión de la fe. Claro, no es que el bautismo no va a ser efectivo, no, el bautismo, aunque los papás no sean bautizados y bautizamos al niño, el niño va a ser renacido de la vida espiritual, adoptado por Dios por ese sacramento de adopción y toda la posibilidad de los demás sacramentos de la iglesia, porque el sacramento tiene una acción que no depende muchas veces de uno, sino que actúa por sí mismo. Eso que quiere decir la palabra ex opera operator, ¿no? Es como cuando yo voy al médico y me ponen una inyección. Ella sola va haciendo su labor, yo ni cuenta me doy, como dice la parábola. El sembrador tira la semilla y se va. Y ahí se va dando el crecimiento solo. Entonces los sacramentos tienen también esa gracia. Ellos solo van operando. Claro que se potencia y se da el pleno desarrollo y la gracia de cada sacramento cuando yo soy consciente de lo que se me ha dado y soy consciente de cómo o qué debo hacer para potenciar eso. Que mucho de eso es la catequesis, ¿no? Debe dar, la catequesis debe estar en función de que se entienda lo que va a recibir la persona y qué hacer con eso, qué hacer con ese sacramento, cómo utilizarlo en la vida. Eso debe ser un poco la catequesis, por lo menos sacramental. Entonces, es importante que los sacramentos tienen esa acción de actuar por sí mismos, ¿no? Así el bautismo, así los demás sacramentos de la iglesia, así la Eucaristía, así todos los sacramentos. Pero nosotros, siendo conscientes, tenemos que saber cómo utilizar esa gracia, esos sacramentos de la ley de Dios, de la iglesia. Bien, vamos a pasar, entonces dejamos ya de alguna manera agotado lo que es el sacramento del bautismo y no olviden que se les ha dejado la tarea del código para que ustedes también lean en los cánones sobre los sacramentos y sobre cada uno de los sacramentos que estamos viendo en particular, lo que las normas universales establecen. Y como les decía, ni el obispo, ni el párroco, ni la conferencia puede decir algo en contrario de lo que ahí está en esas normas universales, como la constitución política. Ninguna ley puede contrariar una ley constitucional, una ley de menor rango. Bien, vamos a la confirmación. Vamos a leer algunas partes de la Constitución Apostólica Divine Consortium Nature. En latín, la A y la E, vean que está muy juntita, se pronuncia como una E. Y la T, cuando está precedida de una consonante y luego sigue una vocal, se pronuncia como una Z casi, Consortium Nature, del Papa Pablo VI. Bien, al principio nos va describiendo un poco el Papa la participación de la naturaleza divina de los hombres. La participación de la naturaleza divina de los hombres
reciben como don mediante la gracia de Dios. Y esa participación inicia con el sacramento del bautismo. No puede haber participación en la gracia de Dios sin el bautismo. Y no puede, como decíamos, no puede darse ningún otro sacramento que nos va a hacer partícipe de esa gracia si no se ha recibido el bautismo. Entonces no se puede recibir confirmación si no se está bautizado. Entonces, si ya tenemos, estamos bautizados, entonces ya estamos participando de la naturaleza divina cada uno. Y de ahí en adelante todo lo que viene es posible. Tiene cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. Los sacramentos, como exponía un día eso en una charla a los del bautismo, cada uno de los sacramentos nos va acompañando a lo largo de la vida, en varias etapas de nuestra vida. El nacimiento, el bautismo. Luego viene ese desarrollo del niño. Al niño se le alimenta, se le fortalece con alimentos, con vitaminas, etcétera, con valores, la parte moral, etcétera. Así también hay sacramentos del desarrollo, podríamos decirlo, ¿no? Sacramentos para el desarrollo en la fe, que son la confirmación, la Eucaristía y la penitencia. Son como los tres sacramentos del desarrollo en la fe. Esos tres sacramentos nos van a ayudar a ir desarrollándonos en la fe toda la vida, porque no es que yo a los 15 años recibí la confirmación y ahí se me dio una ayudita y ya a los 16 años ya se me agotó, ya no la tengo. A los 20 años ya no tengo esa ayuda de la confirmación. Pues claro que sí, toda la vida tienes esa gracia que se te dio en el sacramento de la confirmación. Podemos ir amamantándonos de esa gracia del sacramento. Porque los jóvenes, y si ustedes analizan, interrogan a un catequista, van a ver que ellos tienen una visión puntual del sacramento. Ya el domingo pasado se confirmó y ya. No, sigue confirmado toda la vida, cada día está confirmado en la fe. Tiene que irse confirmando en la fe y de ese sacramento donde el Espíritu Santo viene de nuevo a nosotros, que se nos ha dado en el bautismo, viene en auxilio de nuestras necesidades. Eso es toda la vida. Entonces, toda la vida yo puedo sacar provecho del sacramento de la confirmación. Me va ayudando a crecer en la fe. Lo mismo en la Eucaristía también. Cada domingo, cada día que yo comulgo con humilde fe y devoción el sacramento de la Eucaristía, me va a ir transfigurando, como dice Pablo, transformando en alter Christus, en otro Cristo. Entonces, me va a hacer de provecho toda la vida. Antes del bautismo tengo el pecado original y otros pecados también, aunque no con plena conciencia. Pero después del bautismo, que hay pecado, entonces, pero ya los valores cristianos, la tradición, que la transmisión de la fe de mis padres me dice que eso es malo, eso es pecado. Entonces tengo la penitencia que me va renovando en la gracia de la comunión con Dios y con el hermano, con los hermanos. Entonces, estos tres sacramentos, repito, son para mí los sacramentos del desarrollo en la vida de la fe, la confirmación, la Eucaristía y la penitencia. Ya vamos a ver, de ellos la confirma, es tan fuerte la gracia que se nos da, ciertamente que no se debe repetir. Es una única vez, es uno de los tres sacramentos que solo se reciben una vez en la vida. Bautismo, confirmación y orden sacerdotal. Son los tres sacramentos que solo una vez se pueden recibir en la vida. Los demás nos van ayudando a lo largo de la vida. Pero entonces, para volver de nuevo, para que lo tengamos claro, dice que la participación de la naturaleza divina, ya en esta expresión el Papa asume que ya estamos siendo partícipes y eso es gracias al bautismo. Si no hay bautismo, repito, no hay demás sacramentos. Entonces hay una analogía, una comparación con el crecimiento y el sustento de la vida natural. Necesitamos alimentarnos toda la vida, así también en la parte espiritual también. Y dentro de ellos, estos tres sacramentos del desarrollo espiritual nos van a dar su ayuda. Continúa el texto. En efecto, los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación y finalmente son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna. Y así por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana reciben cada vez con más abundancia
los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad. Entonces, el sacramento de la confirmación es uno de los 3 sacramentos de la iniciación cristiana y nos va ayudando a ir teniendo ese desarrollo de la fe. Abajo en el último, en esa página, dice, en el curso de estos años, se ha dedicado realmente un enorme y cuidadoso trabajo a la revisión de las modalidades de la celebración de este sacramento, de la confirmación. Yo les comentaba anteriormente que hoy se está desarrollando esta discusión teológica. Si colocar la confirmación antes del sacramento de la Eucaristía, que es el orden que siempre ha tenido: bautismo, confirmación y Eucaristía. Ahora estamos con bautismo, Eucaristía y confirmación. Entonces, hay un desarrollo, un debate teológico sobre esto. ¿A qué edad vendría la confirmación? ¿A qué edad vendría la primera comunión? No lo sé todavía porque eso está en discusión y no sé cómo llegaría a quedarse si hubiese alguna reforma sobre esto. ¿No? Bien, en la página 23, en la siguiente página, dice más abajo, dice el Nuevo Testamento. Dice, el Nuevo Testamento deja bien claro en qué modo el Espíritu Santo asistía a Cristo en el cumplimiento de su función mesiánica. Porque aquí viene la parte del fundamento bíblico, teológico de la revelación de este sacramento, el origen de este sacramento, y es la existencia y su presencia y la necesidad de todo creyente de tener el Espíritu de Dios. Ni siquiera el Hijo de Dios se exime de tener en él el Espíritu Santo. Es la fuente de comunión con su Padre y requiere todas esas gracias en su naturaleza humana también. Dice Jesús, en efecto, después de haber recibido el bautismo de Juan, vio descender sobre sí el Espíritu Santo. Marcos 1:10, que permaneció sobre él. Permaneció. Entonces, aclarar un poquito en esto, ¿no? Vio descender el Espíritu Santo. Aquí, todo eso está en función de nosotros, que vamos a comprender este proceso de la etapa de la salvación. No es que antes del bautismo Jesús no tenía el Espíritu Santo, no. Es el cumplimiento de la profecía que se le había dicho a Juan. Aquel sobre quien vea descender el Espíritu de Dios, ese es el Mesías, ¿no? Entonces, eso está en favor de que Juan tenga claro este acontecimiento, porque Juan tiene que dar testimonio a los hombres de que Jesús va a ser el Mesías en hebreo, Christos en griego, es decir, ese ungido. Entonces, Jesús, que ha nacido por obra y gracia del Espíritu Santo, que ha estado siempre en comunión con su Padre, porque es el hombre del Espíritu, se da este gesto externo para que Juan Bautista dé testimonio de que ha sido ungido por Dios, es decir, ha sido convertido Mesías, que verdaderamente es el Mesías. Pero esto llevó a una confusión, a una herejía, o varias herejías, como es el caso del adopcionismo. El adopcionismo proclamó que fue a partir de este día del bautismo, de ese momento, en el que Dios Padre adoptó a Jesús como su hijo, pero antes era un simple mortal, simple ser humano, no era nada, solo más que humano, nada más. Pero a partir de ahí, Dios lo adopta como su hijo. No, porque siempre ha sido hijo de Dios. Así se lo dice el arcángel a María y a José, porque el que van a ser será llamado hijo de Dios. Entonces, aquí hubo este problema del adopcionismo. También otras herejías como los ebionitas y los marcionitas, con Marcio, de que decía que Jesús solo tenía naturaleza humana y en el momento del bautismo viene como una naturaleza divina, pero nunca se unió como un solo ser, ¿no? Que eran como dos personas en una apariencia, ¿no? Ahí. Entonces, eso también es una herejía, porque la iglesia reconoce que sí, Jesús fue verdaderamente Dios y hombre verdadero.
como un único Jesús, aunque con dos naturalezas, humana y divina, y su persona divina. No persona humana, persona divina. Pero no están separadas. Hubo esa unión, en griego se usó la palabra hipóstasis, esa unión indivisible, y esta otra palabra en griega, homusía, pero nos metemos en un berenjenal que no sigo adelante con esto, pero por lo menos recuerden que oyeron esas palabras, hipóstasis y homusía, que es la unión de la naturaleza humana y divina en una sola persona, la persona de de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y no es que estaban en paralelo y separados, ¿no? No sé si algunos han visto esas fábulas de Goku, de Dragon Ball. Cuando Goku y Vegeta se fusionaban, sonaba la voz de Vegeta y de Goku con mezcladas ahí. Tenían dos voluntades, ¿no? Vegeta jalaba por un lado y Goku por el otro lado. Eso es más o menos la idea de los marcionitas y ebionitas. El Hijo de Dios jalaba por un lado y el Jesús hombre jalaba por otro lado. ¿Eh? Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz. Ah, ve, ahí está el Jesús hombre. Pero no se haga mi voluntad. El otro dice, no, tenemos que hacer esto. Ah, bueno, entonces hágase tu voluntad. Había como ese pleito en la mente de Jesús, en la conciencia de Jesús, que tuvo conciencia verdaderamente humana y divina a la vez. Entonces, esto dio paso para herejías, el adopcionismo, porque no sé quién les va a dar o si ya recibieron el curso de Cristología o si lo van a tener adelante, pero esto es fundamental tenerlo. Y permaneció sobre él. Y la otra expresión que está ahí, porque no es que lo recibió y ya, no. Como decía, la confirmación, aunque es un día, un momento, todo el Espíritu Santo debe permanecer en nosotros toda la vida y tenemos que luchar porque eso se dé siempre en nuestra vida de la fe. Continuamos, fue también impulsado por el mismo Espíritu, confortado, impulsado, llevado al desierto, es el que le da fuerza, energía, confortado en su presencia en los diferentes momentos de su vida y su agonía, y ayuda a dar comienzo públicamente al ministerio mesiánico, Pentecostés. Eso nos está hablando de Pentecostés y de la predicación de los apóstoles. Entonces, y ahí más adelante sigue con la profecía que Lucas nos recuerda de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí. Neuma ta seu emale en griego. Entonces, esto es porque estamos dejando claro la existencia del Espíritu Santo. Aquí estamos dejando claro que existe esta tercera persona de la Santísima Trinidad, que le llamamos el Espíritu Santo. Ahora en inglés, antes en inglés tenía una palabra muy curiosa. Ahora se le llama Holy Spirit. ¿Cómo se le decía, Mark, cómo se le decía antes al Holy Spirit? En inglés, ¿cómo le decían antes? Holy Ghost. Say it? Oh, Holy Ghost. No, I like that though. Holy Ghost. The Holy No, Ghost. Eso sería no. fantasma espiritual. Sí, como el fantasma espiritual. Holy Ghost. Ya, eso sí suena más como mis abuelos, más. Pues sí. Ah, cierto, padre. Sí. Entonces, era un poco la dificultad de cómo traducir o cómo expresar la palabra neuma en griego, que es soplo. Neuma allá, el soplo espiritual. Entonces, el fantasma se ve así como algo que se mueve, como una niebla, como un soplo. Entonces, por lo menos en inglés se traduce así como fantasma. Entonces, a mí me recuerda siempre como Gasparín, ¿no? Fantasma amigable. Entonces, pero ya bueno, ahora se traduce más correctamente. Es un espíritu que es esencia en la vida. Esencia. Nosotros tenemos alma, según Aristóteles, o espíritu, lo diría Platón, y es parte de la esencia de nuestra vida. Entonces, el espíritu es esencia de la vida misma de Dios, porque une al Padre con el Hijo, ¿no? Entonces, el Espíritu del Señor está sobre mí. Vemos acá en textos sagrados y en acontecimientos el testimonio de los que vieron y oyeron la manifestación de este Espíritu, del Espíritu de Dios. Entonces, bíblicamente y en la revelación tenemos certeza de que existe el Espíritu Santo, de que viene al hombre en su ayuda, como el caso de Jesús, y que va a asistir a la labor de la iglesia
en su desarrollo hasta la plenitud de los tiempos. Entonces, esto es para fortalecer bíblica, teológicamente, el sacramento de la confirmación. Con todo esto que estamos viendo, verdaderamente existe el Espíritu Santo, verdaderamente puede venir al hombre y permanecer en él en algún momento cuando se solicita, en este caso el sacramento, acá el bautismo, y que nos va a ayudar en la predicación, en la misión de la iglesia. Entonces, a cada uno como parte y todo del cuerpo místico de Cristo. Entonces, ahí está esta labor. Aparte, ya en el siguiente trozo dice, prometió además a sus discípulos que el Espíritu Santo les ayudaría también a ellos. Entonces, también está esta promesa de Jesús de darnos el Espíritu Santo para que nos acompañe. La siguiente página, en la 24, tenemos ahí el famoso día de Pentecostés, donde el Espíritu, a partir de ese día, se da a la iglesia y la iglesia lo transmite a los demás. Aunque el Espíritu puede venir a alguien también de manera libre. Eso es otro aspecto que está en la revelación, ¿no? El Espíritu de Dios puede llegar a una persona aunque no sea creyente. Lo escuchamos el domingo pasado en la primera lectura, cuando el profeta Isaías escribe sobre Ciro, rey de Persia. Era un rey pagano, hasta tenido como una divinidad. Sin embargo, es el que autoriza para que los que quedaban de eso que se llamó en la teología bíblica, se llamó el Israel redivivo, ¿no? Ese Israel redivivo es ese pequeño grupito de judíos que habían sido llevados en la deportación, pequeño, ni tan pequeño, ¿no? Un grupo que había sido llevado a la deportación primero por Nabucodonosor a Babilonia. De Babilonia pasaron a Asiria, cuando Asiria domina Babilonia, y cuando Persia domina a Asiria, los pasa al imperio persa. Y Ciro, rey de Persia, permite que regresen a Jerusalén. Entonces, Isaías decía en la primera lectura el domingo pasado, no me conoces, pero sin embargo yo estoy usándote. No has oído de mí o no me crees, nunca me has visto, no nada, sin embargo yo te estoy ungiendo, aunque no sabes quién soy, que nunca me has visto, nunca has oído de mí, sin embargo yo te estoy ungiendo, te estoy eligiendo. Ungir es, te estoy dando una misión particular, se usa mucho la palabra ungir, ¿no? Entonces te estoy dando una tarea, la tarea es de permitir que el pueblo regrese a Jerusalén para reconstruir el templo, aunque tendrán que empezar primero con las murallas, luego la ciudad y de último el templo. Porque no se atrevieron a empezar directamente con el templo, porque dijeron, si lo construimos con todos los tesoros que tenemos acá, se lo van a robar, entonces mejor aseguremos los tesoros, reconstruyamos la ciudad y luego el templo. Entonces, ahí en el día de Pentecostés tenemos esa venida, porque antes no había sido dado al hombre como una colectividad, en el caso de la iglesia, el Espíritu Santo. Aquí es donde se nos da a todos esto. Más adelante dice en ese mismo trozo, ¿verdad? En ese mismo texto, desde aquel tiempo los apóstoles, en cumplimiento de la voluntad de Cristo, comunicaban a los neófitos, a los recién iniciados, esos son bautizados, mediante la imposición de manos el don del Espíritu Santo, destinado a contemplar la gracia del bautismo. Y ahí tenemos acta que ven ahí ustedes, se refiere a Hechos de los Apóstoles, porque el libro de los Hechos de los Apóstoles también es conocido como el acta apostólica. Entonces, cuando ustedes vean esto, acta 2.3, ¿a qué se refiere? Es Hechos de los Apóstoles. Lo mismo más arriba, acta 2.4, acta 2.17-18. Entonces, vemos acá cómo la práctica de bautizar y de luego imponer las manos, y eso los apóstoles imponían las manos y vieron que el Espíritu se transmitía a los demás, porque ellos ya lo habían recibido en Pentecostés, los demás no. Vino a los que estaban ahí en el cenáculo. Ahora ellos lo tienen ahora, van transmitiendo eso a los demás a través de la imposición de manos. Entonces, aquí se va dando lo que vamos llamando el sacramento de la confirmación, que no olvidemos aquellos tres aspectos, ¿no?
que el espíritu puede venir al hombre, viene a Jesús, que el hombre lo necesita y está en función de la misión, de la salvación de las almas. Todo eso acá se está reafirmando con textos sagrados para que tengamos claro que no fue que nos inventamos o la iglesia, un cura, un obispo o Pedro o Juan se inventaron el sacramento de la confirmación. Bien, y ya lo vamos a ver más adelante un poco con el asunto de la imposición de manos. Cuando oímos imposición de manos, normalmente pensamos en este gesto, imponer la mano nada más. En la iglesia se ha entendido que esta acción, cuando el obispo o el que va a confirmar pone su mano sobre la frente, ese dedo con santo crisma, esa es la imposición de manos, ¿no? En la oración se habla de una imposición general, hasta podría haber una a uno también. Sí, puede ser, pero realmente el gesto de la imposición de manos está en el crisma. El momento de ungir el crisma, ahí se impone la mano. Vamos a ver qué más. Bueno, ahí viene el texto de Hebreos, lo mismo. Entonces, después de Hebreos 6:2, dice, en esta imposición de manos, la que ha sido con toda razón considerada por la tradición católica como el primitivo origen del sacramento de la confirmación, el cual perpetúa, en cierto modo, en la iglesia la gracia de Pentecostés. Entonces, la confirmación es nuestro Pentecostés. Es la venida a nosotros del Espíritu Santo, el ánimo para ir a predicar, a anunciar. Y vea que habla de un primitivo origen del sacramento, porque no es que Pedro, Santiago y Juan empezaron a poner las manos y ya dijeron, bueno, ese sacramento, esto es un sacramento y lo vamos a llamar confirmación. No, no, no. Ellos vieron que se necesitaba el Espíritu Santo. Descubren que cuando imponían después de al bautizarlos, imponían las manos, ahí hablaban en lenguas, había una efusión de esa persona, pero era solo a partir del momento de la imposición de las manos. Antes no. Entonces, ellos ven como que ese es el gesto que Dios ha escogido para realizar esa acción. Entonces, en ese ellos ir descubriendo e ir determinando que el Espíritu Santo llega al bautizado cuando se impone la mano, entonces eso va a ir, como dice acá el texto, convirtiéndose en el primitivo sacramento de la confirmación que ya hoy lo tenemos consolidado. Vamos a ver. Dicen en la siguiente parte donde sigue corrido, dice, de todo esto aparece clara la importancia peculiar de la confirmación respecto a la iniciación sacramental, por la cual los fieles, como miembros de Cristo viviente, son incorporados y asimilados a Él por el bautismo y también por la confirmación y la Eucaristía. Eso es del decreto Agentes Divinitus del Concilio Vaticano II. Bien. En la siguiente página, en la 25, hacia el final dice, en Occidente, vamos a ir uno más arriba, dice, en muchos ritos de Oriente, parece que ya antiguamente prevaleció para la comunicación del Espíritu Santo el rito de la crismación, el cual no se distinguía aún claramente del bautismo. Tal rito conserva todavía hoy su vigor en la mayor parte de las iglesias orientales. Vea que ya aquí nos habla de iglesias orientales, nos distingue. Y en el siguiente trozo, en el siguiente texto nos habla en Occidente. Hubo un periodo que se conoce como el periodo de la Gran Iglesia. El periodo de la Gran Iglesia es desde Jesús hasta el año 1100. En el año 1100 es que se da el primer cisma. Y ahí se divide en la iglesia oriental y la iglesia occidental. Entonces, si alguna vez ustedes oyen el periodo de la gran iglesia o el periodo de la única iglesia, se refiere a estos primeros 1000 años de fe. Y después ya, ahora, y después de ahí en adelante, ya sí se marca mucho ritos propiamente orientales y ritos propiamente occidentales. En Occidente mucho era solamente la imposición de manos, pero en Oriente era, como lo dice acá, la crismación. Se entendía la crismación como el momento de la imposición de manos. Ese es el rito que va a asumir Pablo VI. Como papa, él va a decir, bueno, para la iglesia latina,
la imposición de manos se va a convertir también en esto, en la crismación, aunque se mantiene todavía, según el número de bautizados, imponer las manos sobre la cabeza de cada uno de los que van a ser confirmados. Pero vean que a partir del año 1100 ya hay cosas que vamos a hablar propias del rito oriental y propias del rito latino. Algunas un poco, otras muy diferentes, algunas iguales. Entonces, también tenemos que tener este cuidado. Eh, bueno, por ejemplo, tal vez los que viven en las zonas costeras o zonas turísticas, porque ahí llegan turismo, llegan a turistas de muchas partes del mundo, bueno, pues llegarán tal vez hermanos cristianos católicos, pero de rito oriental, de rito malquita, Ciro Malabar, ucraniano, no sé qué. Hay varios ritos que son de la iglesia oriental y que están en cierta comunión, en gran comunión con la iglesia también. Bien, sigue, dice que en Occidente se encuentran testimonios muy antiguos sobre aquella parte de la iniciación cristiana en la que más tarde se ha reconocido claramente el sacramento de la confirmación. Vea cómo ha habido un desarrollo. No es que ya, como le decía Pedro, Santiago y Juan tienen claro que al imponer las manos ya aquí hay un sacramento. No, no. Ellos no tienen esto en la mente, un sacramento. Tienen en la mente que reciban el Espíritu Santo de Dios que se necesita en la vida del creyente. Poco a poco, esta necesidad y este gesto de imponer se le va a dar la estructura de un sacramento. Pero no es que sea inventado, porque está ahí presente en los textos sagrados. Ha habido una evolución. Del bautismo sí se tuvo primer claro, bueno, tampoco le llamaron ellos sacramento, pero ahí está. Y luego podemos hablar un proceso así en el sacramento de la confirmación, muy puntual con la confesión, para hablar sobre evolución, porque yo creo que, pero no como sacramento, pero sí el poder de perdonar pecados. El orden sacerdotal ya era algo que estaba instituido en el judaísmo, simplemente pasa en la manera propia del cristianismo, a la manera cristiana, pero ya estaba tampoco como un sacramento, ¿no? Sino como un don de Dios, una necesidad del pueblo, el orden sacerdotal. Ya estaba el matrimonio también estable, como la unión del varón y la mujer. Ya eso, no hay como un primitivo matrimonio católico o un primitivo orden sacerdotal. No, no, no. En la confirmación, la penitencia, un poco esto, sí hay como un desarrollo más de etapas hasta consolidarse, pero no, no de esta manera. Y lo mismo sucede con la unción de los enfermos también, ¿no? Aunque lo encontramos claro ya en Santiago. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia. Ese gesto lo vamos a llamar sacramento. Que son gestos por los cuales se ve en la Biblia que el creyente recibe una gracia especial de Dios, que hoy se han consolidado, se les ha dado un nombre de sacramento y se ha estructurado alrededor de lo básico, de lo primitivo que encontramos en la Biblia, de lo más sencillo, para darle nombre de sacramento. Y se le va dando todo un rito que es el que tenemos hoy en día. Entonces, tengamos esto, ¿verdad? La iglesia, leyendo las escrituras, ve que en este gesto particular el creyente recibe una gracia especial de Dios. Ah, bueno, entonces esto es un sacramento. Le vamos a llamar así. Y para impartirlo, para darlo, se va generando en la evolución un rito que son los que vamos teniendo hoy en día. Esa parte ritual es la que puede modificarse. Don Zacarías puede encender su micrófono y la escuchamos. Sí, padre, es que en Timoteo habla, Pablo 5:22 habla de no imponer las manos a la ligera. Entonces, como que en ese tiempo se utilizaba las manos, pero eso era más que nada para el perdón de los pecados. Entonces, No, 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 porque el perdón de los pecados a este momento, hay textos que nos hablan. eh, creo que yo un día esos, viendo ahí, me reenvié yo para escucharlo después con tiempo y no, no he tenido tiempo. Este, creo que se los voy a reenviar a ustedes sobre el perdón de los pecados. Como ya está en el WhatsApp de ustedes.
Ya hay un contexto bíblico veterotestamentario del Antiguo Testamento de acciones, repito, porque eso es lo que la iglesia va viendo, acciones por la cual el creyente recibe una gracia de Dios. Entonces, esa gracia particular en un gesto es lo que se va a ir consolidando como sacramento. En el caso de la penitencia o de la confesión, no encontramos, digamos, un día que Pedro se sentara a confesar y nos diga ahí que entonces cuando Pedro confesaba hacía esto o esto otro, o Santiago o Pablo cuando confesaban hacían esto o esto otro. No se dice, se reconoce solamente la existencia de Dios que concede esa gracia. En el Antiguo Testamento hay varios ritos que ahí ustedes pueden luego verlo. Y en el Nuevo Testamento esa transmisión del poder a Pedro y luego a la iglesia. A Pedro en Mateo 16, y luego en Pentecostés, cuando exhala su neuma, su espíritu, les doy pleno poder para perdonar pecados. Entonces, pero ¿cómo se va dando la penitencia? También va a haber, como decía, va a haber una evolución sobre este sacramento de la penitencia, a llegar al rito que tenemos hoy. Padre, En Oriente, un momentito, ya le doy la palabra, no me interrumpa. En Oriente como Occidente, está en el ministro la autoridad que ha recibido, hay una oración donde se va a reafirmar de dónde viene ese poder. Dios Padre primero, ¿verdad? Dios Padre que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, el misterio pascual, y envió al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia, cuarto, la Iglesia, el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de todos tus pecados, in nomine Patris, Filio, Espíritu y Santo. Entonces vemos cómo en esa oración se recogen los 4 elementos de donde viene ese poder para perdonar pecados. Del Padre, por el Hijo en el misterio pascual, por la acción del Espíritu Santo que se mantiene en la iglesia, entonces se te perdonan los pecados. Pero bíblicamente no tenemos ningún testimonio de alguno de los apóstoles propiamente ejerciendo este sacramento como nosotros lo vemos hoy en día de la gracia. Pues cuando bautizaban o ellos probablemente alguien se acercaba, puede que les tocaran las manos y dijeran te perdono los pecados, pero los apóstoles no tienen que citar a nadie porque tienen ese poder, se les ha dado. Nosotros hoy tenemos que hacer memoria y nuestra religión es una religión de memoria, zikaron en hebreo. Cuando Jesús dice hagan esto en memoria de mí en la Eucaristía, la iglesia toma para toda la vida eclesiástica es una iglesia de memoria. Hacemos memoria de dónde hemos recibido ese poder para perdonar los pecados. Pero el gesto de imponer las manos, bueno, ahorita no recuerdo el ritual de la penitencia, lo vamos a ver inmediatamente, pero que diga que haya que imponer las manos sobre la cabeza, eso lo veremos. Eso es muy variable. Pero no hay la descripción bíblica, no, como digamos en la confirma, sí, se dice que imponían las manos y llegaba el Espíritu Santo, o que ungían, o echaban agua y así tenían el bautismo. O en el judaísmo hay la bendición de los esposos, eso se pasa al cristianismo católico. Santiago que dice, llame a los presbíteros de la iglesia que lo unjan con aceite y la unción de fe salvará al enfermo y si tiene pecado le perdonará, sanará al enfermo, perdón. Entonces ahí sí, vean cómo se describe más propiamente los ritos, ¿no? En el caso del orden sacerdotal se toma mucho el rito levítico que encontramos en Leví, ungir al sacerdote, ponerle unas vestiduras diferentes, todo eso se toma del ritual del Levítico que tienen los sacerdotes en el judaísmo. Pero podríamos decir que de todos, el sacramento de la penitencia es el que sí, más creatividad se tuvo que tener en la iglesia para definir la parte ritual, la oración, obviamente con el poder de Dios, ya les decía con todo lo demás, y si imponer las manos o no. Ahí sí tuvo que haber más creatividad porque no hay un gesto como tal en el Nuevo Testamento. Sí, dígame, ¿alguna otro sobre esto? bueno, padre, solo usted está hablando de la evolución. Yo quiero llamar la atención porque
hasta no sé si es canónico, pero han tratado de poner mejor término reconciliación. Eso era grande cuando era niño, porque era algo que las monjas, el sacerdote en ese tiempo, joven, ¿no? Entonces hace 40, ese es el nombre, como, sí puede decir, pues por eso no estoy seguro que es canónico, pero dice, me dijeron en mis clases, niño, que sí puede decir, como usted dice, penitencia, pero el nombre ahora es reconciliación. Lo que prefiero yo, pero no sé cómo es la regla, pero estoy solo diciendo penitencia. Y estoy tratando de ver en el libro ahora. ¿Qué Sí, dice? los dos son recogidos, los dos son, podemos entender como sinónimo, porque en inglés se usa penance, no sé la correcta pronunciación, o penance. Este, Ese es el problema, porque yo estoy hablando de que comúnmente, porque decimos confession, ajá. es confesión, y eso suena también como que hay realmente lo que es, pero no solo es confesar, es también recibir el perdón, pero incluye también ir a reconciliarse también. Sí, 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 podemos decir que los dos son sinónimos, se pueden usar, pero la iglesia estrictamente no ha dicho, bueno, esta es siempre se ha hablado del sacramento de la penitencia, de la penitencia. Tal vez porque, bueno, antes, en esta evolución del sacramento de la penitencia, podríamos hablar tal vez al 1400 o por ahí, no tengo ahorita exactitud. Hasta el 1400 solo se podía confesar una única vez en la vida. Se entendía, una única vez en la vida. Y las penitencias eran severas. O sea, podían mandar a un tipo a un año a vestir de mendigo y vivir en la puerta de la catedral pidiendo mendicidad por sus pecados. Entonces eran severas las penitencias, muy grandes las penitencias. Entonces tal vez esto llevó un poco a que se reafirmara porque era lo más grave, lo más fuerte, lo que más se remarcaba, la penitencia. Porque, repito, hasta ese periodo más o menos se entendía una única vez en la vida. ¿Qué se hacía antes? Bueno, antes se hacían las mortificaciones o se les llamaba así los penitentes. Hacían un mes, 2 meses, 3 meses de grandes penitencias para lograr de Dios como una reconciliación y un perdón de los pecados porque casi que se aguardaba el momento de la muerte para confesarse. Vean que todavía esta idea la recoge el mandamiento de la iglesia, confesarse por lo menos una vez al año o en peligro de muerte, por lo menos una vez al año en peligro de muerte, confesarse una vez al año o en peligro de muerte, porque no era común que pudieran venir cada 8, cada 15 días a confesarse, ¿no? En esto hay que tener cuidado. A veces hay gente muy escrupulosa que ya el escrúpulo puede pasar a veces a ser una psicopatología. Entonces hay personas que ya son patológicamente enfermizas y están, hay padres que viera que ayer le grité a la gallina y después mira, hay padre, mire que ayer le pegué al perrito, y ya vienen cada 3 o 4 días acá y ya uno se quiere ser como el doctor Chapatín, ya, de verdad, ya sí que me desesperan, no lo debe venir, ¿no? Entonces, pero bueno, hay situaciones, a veces, bueno, San Vicente de Paul dicen que se confesaba 7 veces al día, San Vicente. Habría que si era santidad o era escrupuloso, ya había caído en esta parte patológica, ¿no? Un poco. Pero sí, remarcó mucho la penitencia porque a estos penitentes se les podía mandar príncipes, oiga, príncipes, nobles o personas, vaya usted un año pidiendo mendicidad, viva en la mendicidad y en la calle para que se arrepienta, sufra y pague tus pecados. Entonces se dio esto. Pero sí, sacramento de la penitencia, sacramento de la confesión, sacramento de la reconciliación, cualquiera de esos términos es correcto. Cualquiera puede usar el término, remarcar el término que más les sienta según su percepción de gracia y teología, este término. No hay ningún problema que ustedes enseñen y llamen, pidan que sea el sacramento de la reconciliación o penitencia o demás. Don Zacarías.
Sí, no, ahorita que estábamos hablando de esto, me vine recuerdo que hace poquito hablábamos sobre la ciudad de Nínive, que estaba llena de pecado y que Jonás le toca que ir a esa ciudad. Y era, en realidad, bueno, ya sabemos la historia, lo que pasó. Y al final, pues, Jonás va a la ciudad y la gente entiende, y inclusive hasta me impresiona muchísimo que hasta el mismo rey llama al pueblo a obedecer y se echan ceniza, dicen, en la cabeza y hacen todo lo que Jonás les ha dicho. Y ese es algo profundo, es decir, cómo ellos se lo toman en serio. Y al final, ni el mismo Jonás cree que Dios pueda perdonar a ese pueblo. Y sin embargo, Dios ve con agrado toda la penitencia que ellos hacen. Entonces yo veo como, o sea, algo, a mí me impresiona muchísimo ver eso y leerlo y traerlo también a mi vida, como el Señor nos está llamando muchísimas veces a reconciliarnos. ¿Sí? Reconciliarnos es que yo al tener conciliación con Dios, pues la tengo con mi prójimo también. Entonces la palabra reconciliación viene de eso. O sea, algo que se había cortado se vuelve nuevamente a restaurar por la gracia de Dios, por supuesto. Entonces es algo bellísimo. A mí esta parte me gusta muchísimo por eso, porque realmente como Dios de verdad usa de misericordia para perdonar a aquellos que de verdad se dejan y como antes la gente misma buscaba de alguna forma, pues recibir ese perdón, recibir esa misericordia de Dios y antes del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces me gusta muchísimo eso. Bien, bien, gracias. Fundamental aporte, decía un compañero. Bien, vamos a continuar. Esto nos ayudará un poco cuando estamos adelantando el sacramento de la penitencia. Vamos a continuar con la confirmación. En la página 26 dice, hay una parte donde el texto dice, es oportuno, para que veamos un poco esta evolución. Dice, es oportuno recordar por lo menos algunos de aquellos testimonios que desde el siglo XIII, estamos hablando del año 1200, contribuyeron no poco en los concilios ecuménicos y en los demás documentos de los sumos pontífices a ilustrar la importancia, en este caso, de la aclimación, sin olvidar por eso la imposición de las manos. La aclimación propia de Oriente, la imposición de las manos más en Occidente. Pero vean cómo hasta el siglo XIII todavía va avanzando esta evolución del sacramento de la confirmación. Estamos hablando de 1200 años en la historia de la Iglesia. Todavía no se ha consolidado todavía eso. Luego habla ahí de Inocencio III, nuestro predecesor, dice, escribió, con la crismación en la frente se designa la imposición de la mano, que encontramos en los textos bíblicos, que también se llama confirmación, ya que por medio de ella se da el espíritu para el crecimiento y el robustecimiento, ¿no? Entonces veamos cómo todavía el siglo III hay esta evolución. En la página 27 dice en Occidente, el texto dice ahí en Occidente, dice al contrario, las palabras de este rito que completa el bautismo, traigo ese texto por esto, completa el bautismo. Por eso antes se bautizaba e inmediatamente se confirmaba, porque se entendía que si solo se bautizaba había quedado un bautismo incompleto. No era sino hasta cuando estaba confirmada la persona que estaba completo el bautismo. El bautismo te hace hijo de Dios y la confirmación te da el Espíritu. Entonces, esto es fundamental. Y esto es en mucho lo que estamos viendo hoy, la reflexión teológica sobre dónde ubicar la confirmación. ¿En qué momento ubicar la confirmación? Porque la Iglesia entendió durante más de 1000 años que la confirmación completaba el sacramento del bautismo. Por eso no debería diferirse mucho tiempo entre uno y otro y no colocarse nada en medio, ningún otro sacramento en medio, porque la persona no está, entre comillas, completamente bautizada hasta que no reciba el sacramento de la confirmación. Eso es lo que mucho está alentando, repito, esta discusión hoy en día. Dice, hasta los siglos XII y XIII no estaban claramente determinadas todo esto que estamos hablando. Pero el pontifical romano del siglo XII aparece por primera vez la fórmula que después se hizo común. Yo te marco con el signo de la cruz y te confirmo con el crisma de la salvación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
¿Qué es el pontifical? El pontifical es como el ritual de los sacramentos para los obispos, dentro de ellos especialmente el Papa. El pontífice, viene la palabra pontifex, el sumo sacerdote, que es el obispo. Entonces, en el siglo XII ya va apareciendo la fórmula que tenemos hoy en día, en donde al final el Papa, en la página 28, ya vemos ahí en mayúscula, no sé si les quedó en los pantallazos que les envié ahí, en mayúscula dice: en el sacramento de la confirmación se confiere mediante la unción del crisma en la frente, que se hace con la imposición de la mano y mediante las palabras Ascipi, Signaculum, Don Espíritu Santo. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces ya el Papa dice, en adelante, eso estamos hablando de 1971. Vean que hasta 1971 se ha definido para la Iglesia en Occidente que la crismación es el mismo gesto o es el gesto que se habla de imposición de las manos en el Nuevo Testamento. Ahí el obispo impone las manos, entonces esa es imposición de manos. Y que debe de ir con crisma. Se recoge el oriental, porque antes era ungir nada más su cabeza en crisma. De ahí viene la palabra ungido, Christos, Mesaya, el lleno del crisma. Entonces, hasta 1971, vean que se deja consolidado de lo que hoy tenemos nosotros, el sacramento de la confirmación. ¿Cómo lo tenemos? Hace apenas unos 50 años. Vean cómo se va dando toda esta evolución. Bien, el ministro, para ya ir terminando el sacramento de la confirmación, eso lo podemos encontrar en el derecho canónico. El ministro ordinario de la confirmación es el obispo, porque eran los apóstoles quienes después cualquiera podía bautizar, pero solo se dejaba tarea a los apóstoles de imponer las manos, y era así cuando llegaba el Espíritu Santo. Ahora se dice que es el obispo ordinario, es el obispo. Puede ser el párroco de una parroquia en la vigilia pascual, cuando va a bautizar a un adulto, le va a dar los sacramentos de la iniciación cristiana a un adulto. Entonces tiene por potestad ordinaria para ese día, solo para esa celebración y en ese momento, para bautizar, para confirmar. O en peligro de muerte, cualquier sacerdote puede también confirmar a alguien, bautizarlo y confirmarlo a la vez. Y después del obispo, bueno, el vicario general también puede confirmar, o los vicarios episcopales también, que si el obispo le da esa potestad. Entonces, pero el ordinario, el normal, único para confirmar es el obispo y el párroco solo y solamente en la vigilia pascual, cuando va a bautizar. No es que usted ya está bautizado, venga, yo lo voy a confirmar en la vigilia, no. La vigilia es solo para bautizar, confirmar y la primera Eucaristía. No para llamar a alguien para que reciba. Ya está bautizado, pero en la vigilia le vamos a dar la primera comunión. Eso no debe de ser. No debe de ser. La vigilia pascual no es para darle a alguien el sacramento de la primera comunión o para confirmarlo ese día. No, no. Es para que reciba los 3 sacramentos de la iniciación cristiana. Si ya tiene el bautismo, no, entonces no hay nada. No hay más nada. Que se haga en otro rito, en otro momento. Porque no es para la vigilia pascual. Y así pues tenemos ese sacramento de la confirmación, que es como también se le ha llamado en la iglesia. Y vean cómo se recoge tradiciones de rito oriental y occidental para tenerlo como hoy lo tenemos ya desde hace 50 años. 50 años después se está reflexionando si hay que pasarlo para otro momento, ese sacramento de la confirmación, por esa palabra que les decía, porque en la iglesia en estos 1000 y resto de años se ha entendido que la confirmación completa el sacramento del bautismo. Completa esa gracia transformante, transfigurante del creyente en un hijo de Dios, en renacer a la vida espiritual. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace de espíritu, espíritu es. Y el sacramento estrictamente del espíritu, podríamos decir, es la confirmación. No es la Eucaristía, no es la primera comunión, ni el orden sacerdotal, ni el matrimonio, ni la unción de los enfermos. Es la confirmación. Entonces, si yo renazco una vida espiritual, entonces por eso es que se habla completar, bautismo y confirmación.
de esa manera. Bien, vamos a pasar ahora a las prenotandas de algunas observaciones generales previas. Bueno, ahí sigue más adelante lo del sacramento de la confirmación. En la página 32, ahí ustedes tienen ahí quiénes son los administradores propiamente de sacramento de la confirmación, el obispo, el administrador apostólico, aunque no sea obispo, pero está en un lugar de misión, el presbítero legítimamente así dado esta potestad, en peligro de muerte, y ahí vienen otras cosas que ustedes ojalá las lean en su casa, que van a completar, pero por lo menos hemos discutido, analizado un poco el fundamento bíblico, teológico y de la historia de la iglesia sobre este sacramento. A lo último se va ahí lo que se va a recibir, necesita para una confirmación. Bien, así pasamos a la página 38 sobre el ritual de la penitencia. Esta sí no es una constitución apostólica, porque es que el Papa, ¿por qué tuvo el Papa que en el caso de la confirmación, hay otro funeral? ¿Por qué tuvo el Papa que hacer una constitución apostólica para la confirmación y la penitencia no? Porque está cambiando, está definiendo, el Papa está definiendo para la Iglesia Universal la manera de un sacramento, y eso es fundamental. Por eso, el rango más alto de los documentos que pueden salir de la sede apostólica, y aquí distinguimos Santa Sede y Sede Apostólica. ¿Qué es la Santa Sede? La Santa Sede es todas las organizaciones, congregaciones o dicasterios que están en el Vaticano, ¿no? Para la evangelización, la de los obispos, la causa de los santos, la de los sacramentos, la parte canónica, la parte económica, todas esas congregaciones o dicasterios que son la parte administrativa, esa es la Santa Sede. La sede apostólica se refiere a todo lo que sale directamente del Papa como Papa, como sumo sucesor de Pedro. Todo lo que sale de la mano o de la voz del Papa, eso se le llama la sede apostólica. De la sede apostólica se manifestó, bueno, ese es el Papa. De la Santa Sede, bueno, es toda la organización, es toda la estructura. Para que también tengamos un poquito claridad en estas dos palabras, la Santa Sede y la sede apostólica. Bien, vamos ahora con el ritual de la penitencia. Este se publicó, se publican después del Concilio Vaticano II, porque el concilio, a través de la Sacrosanctum Concilium, ordenó una reforma litúrgica. Y entonces, dentro de esta reforma litúrgica, hubo algunas breves o más significativas reformas en los ritos de los sacramentos, en las palabras, en las oraciones que decir. Padre, ¿producto a qué se tuvo que dar esas reformas? Así lo, O sea, ¿qué venían viendo que estaba mal o no sé, que hay que mejorar? ¿Como qué cosas? sí. Bueno, primero el Concilio Vaticano II, que fue de 1962 a 1965, fue un concilio oicuménico. Oicuménico es decir ecuménico. La palabra ecuménico o oicuménico viene del griego oikia, que significa casa. La casa nos protege todo, cubre todo la casa, ¿no? Casa cubre todo. Entonces, los concilios ecuménicos son los que unen la iglesia de Oriente y de Occidente. Las iglesias de Oriente y de Occidente, con todas sus tradiciones. Entonces, por eso es que el Papa, entonces, cuando se reunieron para ese concilio vaticano, uno de los mandatos de la Constitución Apostólica Sacrosanctum Concilium, que se recoge las manifestaciones de los padres conciliares, es que se hiciera una reforma. Antes, todas las misas eran en latín. Entonces, ya aquí viene el cambio a las lenguas vernáculas. Es decir, ya la misa puede recitarse en español, francés, alemán, inglés, portugués, tagalo,
mandarín, cantonés, es mongol, etcétera, ¿no? Entonces, el concilio manda esta reforma. Y dado que también está presente la Iglesia de Oriente, eso permitió que el Papa Pablo VI, repito, tomara la costumbre oriental de la crismación y se asumiera en la Iglesia de Occidente, que no estaba asumido como tal legalmente. Entonces fue un mandato. Y nos define también, no solo esto, la Lumen Gentium nos define también cómo entender la Iglesia, cómo entender los fieles laicos. Es un aporte de los padres conciliares de la reflexión de la Iglesia de este periodo, ¿no? Que en cuestión de fe y costumbres, todo eso se nos vuelve a nosotros vincular. Entonces, por eso vean que todas estas reformas son posteriores al año 65, que es cuando se cerró el Concilio Vaticano II. El de la confirmación que acabamos de ver es del 71, de la penitencia estamos hablando del año 73, lo del bautismo fue del año 69, entonces viene ahí gradualmente, bautismo 69, confirmación 71, penitencia 73. Vamos a ir más adelante a ver qué viene. Ahí van saliendo estas reformas que se fueron dando y en el orden que como la iglesia pues también establece los sacramentos. En el mismo año 73 también se publica, antes de la penitencia, se publica el de la Eucaristía, también en el año 73, sobre lo que es la comunión y el culto litúrgico. Bueno, antes sobre el diaconado, el presbiterado y el obispo, el episcopado fue en el año 68. Urgió porque era sobre los sacramentos del orden. El matrimonio en el año 69. Vean cómo todas estas reformas son posteriores al concilio, porque repito, fue mandamiento de los padres conciliares y el Papa, que sella y firma lo que pasa y lo que no. Bien, nos queda media hora, vamos adelante. Ese videíto que yo les mandé, véanlo, ahí les va a recordar, va a recoger un poco más algunos textos bíblicos, porque la prenotanda acá va a concentrarse sobre todo en la parte del Nuevo Testamento sobre el mandamiento, sobre el sacramento de la penitencia, el perdón de los pecados. Aunque el autor de ese reel, no sé si es un sacerdote o es un laico, no lo vi todo, no lo he visto todo, ¿eh? Yo lo escuché en una parte y ya lo tomé para verlo después, pero repito, no lo he visto todo. Sobre el sacramento de la penitencia. Entonces, nos dice acá que el Padre, a página 38 estamos. Espero que puedan leer lo que les envié por WhatsApp ahí. El Padre manifestó su misericordia reconciliando consigo por Cristo todos los seres, los del cielo como los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Nos está citando el texto de la 2 de Corintios 5, versículo 18. Entonces, ya aquí vamos, lo que les hablaba de los 4 pasos que citamos en la oración de la absolución. El Padre es el que toma la iniciativa de perdonar, hace posible el perdón, porque su Hijo se ofrece para reconciliar, para unir, al devolver esa comunión del hombre con Dios. Y entonces ya en comunión, entonces Dios se dispone para el perdón, para esa reconciliación. Acá, entonces se nos va dando acá que la reconciliación es gracias a la obra del proyecto de la obediencia de Jesús en el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Sigue diciendo el texto, el Hijo de Dios hecho hombre convivió entre los hombres para liberarlos de la esclavitud del pecado. Ahí tienen la cita que es de Juan 8:34. Liberarlos y llamarlos desde las tinieblas a su luz admirable. Por ello inició su misión en la tierra predicando penitencia, diciendo, convertíos y creed la buena noticia. La palabra conversión, voy a ponérselos ahí en el chat, cómo suena nada más la fonética, metanoia. Es una palabra griega que se pronuncia, puse metanoia, 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 metanoia. De ahí viene la palabra conversión. ¿Qué es metanoia? Esperen para ver si tengo, bueno, sí tengo la fecha. Imaginemos esta bolsa que tengo acá,
yo le he hecho algo dentro, le he hecho algo y se me ensució. Aquí dentro quedó lo sucio, digamos, eché unas verduras, eché unas papas, así como vienen las coseché del campo y las eché aquí, adentro. Está dentro la suciedad. Dice Jesús, no es lo que entra al cuerpo, al hombre, lo que le hace impuro, sino lo que sale de él. Entonces tengo aquí eché las papas llenas de tierra y todo eso, pero quiero ocupar la bolsa, pero está sucia por dentro. ¿Qué normalmente hacemos? Le doy vuelta, le doy vuelta y ya la suciedad queda por fuera y así la puedo limpiar o por lo menos ya por dentro está más limpio. Eso es metanoia. Eso es, de ahí viene la palabra conversión. Darle vuelta. Darle vuelta para que quede por fuera el pecado, o sea, se exponga nuestro pecado, nuestra realidad. Se exponga sobre todo para nuestra conciencia, para nosotros mismos. Yo pueda ver mi maldad, mi pecado, mi abominación, todos los términos que se usa en los textos bíblicos, ¿no? Injusticia, abominación, maldad, pecado, todo lo que se pueda, los términos bíblicos. Entonces, de ahí viene la palabra metanoia. Convertir es darnos vuelta. Sacar, dice San Pablo, despójense del hombre viejo. ¿Eh? Entonces, es darnos vuelta, es poner nuestra fragilidad, nuestro pecado para limpiar todo eso y por dentro quede ahora lo limpio. Lo limpio queda ahora hacia adentro. Se va a ensuciar de lo que está ahí. Bueno, sí, pero volvemos a sacar, a exponer la otra parte para poner fuera nuestra maldad, nuestra suciedad y así pueda limpiarse de mejor manera. Entonces, de ahí viene la palabra metanoia o conversión. No sé si con este ejemplo logré transmitirles este asunto, ¿verdad? De la conversión. Convertidos y creen la buena noticia. Saquen, expónganse a ustedes mismos su maldad, su pecado. Véanlo, reconózcalo. El malvado dice en su interior, no tengo miedo a Dios porque cree que su culpa no será descubierta ni aborrecida, nos dice el Salmo. Creo que eso a veces lo recitamos los viernes en laudes. No tiene miedo a Dios ni en su presencia, porque cree que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Bueno, es eso. Les voy a dar vuelta para que quede en evidencia, sobre todo ante mí, no ante los demás. Es ante mí que quede expuesta la evidencia de mi pecado, de mis maldades, de todo lo que está ahí sucio. Entonces voy a darme cuenta y entonces voy a pedir perdón, a recibir la pureza, la limpieza de eso. Esta llamada a la penitencia o a la conversión, que ya resonaba insistentemente en la predicación de los profetas, fue la que preparó el corazón de los hombres al advenimiento del reino de Dios por la palabra de Juan el Bautista, que vino a predicar que se convirtieran y se bautizaran para que se les perdonasen los pecados. Marcos 1:14. Entonces, perdón, 1:4. Entonces veamos que la acción de perdonar pecados no es una novedad con Jesús, una novedad en el Nuevo Testamento. No, es una práctica del Antiguo Testamento. Es una práctica veterotestamentaria, pero solo que con otros ritos, otra manera para lograr ese perdón, ¿no? Yo creo que se habla ahí de la imposición de manos, de sacrificar un animal, de hacer baños de pureza. Son las maneras en las que se recibía ese perdón. Jesús, por su parte, no solo exhortó a los hombres a la penitencia para que, abandonando la vida del pecado, se convirtieran de todo corazón a Dios, sino que acogió a los pecadores para reconciliarlos con el Padre. Entonces, vean que la reconciliación es del hombre con el Padre del cielo, con el Padre de creación, Padre de todas las cosas, ¿no? Entonces, ya vamos viendo acá el fundamento de la revelación. ¿Cómo es un querer de Dios? Perdonarnos. Es libre, es un deseo de Dios, perdonarnos. Además, como signo de que tenía poder de perdonar los pecados, curó a los enfermos de sus dolencias. Ahí está la cita del famoso texto del paralítico. Hijo, tus pecados están perdonados. ¿Cómo blasfema este diciendo que perdona pecados? Solo Dios tiene ese poder. Entonces, que se pregunta, ¿qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados son perdonados o levántate y toma tu camilla y vete a tu casa?
Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene pleno poder, o sea, pleno, no tiene ninguna limitación. Tiene pleno poder para perdonar pecados. Hace lo que parecía más difícil. Levanta tu camilla y vete a tu casa. Entonces, ahí vamos leyendo, ahí ustedes van a ir leyendo cómo está en el fundamento bíblico el deseo de Dios de perdonar al hombre de sus faltas, de sus pecados. Ya, repito, viene desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento en Jesús. En la página 39 dice, esta victoria sobre el pecado, ya nos está hablando de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La manifiesta la iglesia en primer lugar por medio del sacramento del bautismo. Lo mismo, vuelve a la base, a la puerta de todos los sacramentos, al bautismo. En él, nuestra vieja condición es crucificada con Cristo, quedando destruida nuestra personalidad de pecadores y quedando nosotros libres de la esclavitud del pecado, resucitamos con Cristo para vivir para Dios. El pecado impide estar en comunión con Dios. El pecado nos impide adherirnos al cuerpo de Cristo. El pecado nos impide beneficiarnos de lo que Dios nos quiere dar, nos impide sacar máximo provecho. Es una expresión que yo muchas veces uso a la hora en que invito al rito de la penitencia, al comienzo de la misa. Yo digo a la gente, el pecado siempre nos impide sacar el mayor provecho de lo que Dios nos quiera dar. Por eso, si queremos tener un mayor provecho de la Eucaristía y todo lo que sigue, pidámosle a Dios perdón, pero así en toda nuestra vida también. Si quiero tener un mayor provecho en mi vida espiritual, tengo que estar arrepentido de esos pecados, ¿no? Por ello, confiesa la Iglesia su fe al proclamar en el símbolo, reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Entonces, no es que solo en el bautismo, que esto confundió un poco, por eso decía antes, solo se confesaba una vez en la vida. O había gente que no se bautizaba de pequeño o joven, sino que esperaba como la ancianidad casi para bautizarse, para decir, bueno, creía y todo, pero para que me perdone, ya si no tenga problema yo de condenarme, ¿no? Todas estas ideas se fueron dando en la vida de la iglesia. Más adelante, dice hacia abajo, pero además nuestro Salvador Jesucristo instituyó en la iglesia el sacramento de la penitencia al dar a los apóstoles y a sus sucesores el poder de perdonar los pecados. Cuando aquí se dice instituyó en la iglesia, en su iglesia el sacramento de la penitencia, no es que ya desde el primer momento se tuvo claro, ya Pedro, Santiago, bueno, aquí el Señor instituyó un sacramento, no. Esos son términos, nombres que nosotros le estamos dando hoy en día, 2500 años después, 1400 años después, le damos el término de sacramentos a esos gestos por los cuales Dios otorga una gracia especial al creyente. La dio a la iglesia al darlo a los apóstoles y a sus sucesores, que son los obispos. Cuando un sacerdote es ordenado sacerdote, ese mismo día en la ordenación el obispo le dice, y te doy el poder para perdonar pecados. Nosotros decimos, le da la licencia, le transmite, porque si el obispo no le da esa licencia, ese poder, no puede confesar. Sería ilícita, inválida la penitencia, porque no tiene ese poder. Y así como un obispo se lo puede dar, un obispo le puede quitar ese poder para perdonar pecados también. Entonces, en el caso de los sacerdotes, que podemos ejercer el sacramento de la penitencia. ¿Por qué el diácono no? Porque el sacerdote está en función de Cristo sacerdote. Y Cristo sacerdote tiene todo este poder. El diácono está en función del ministerio, no está en función de Cristo, sino de la caridad. Por eso el diácono no tiene el poder de perdonar los pecados. Sí, Anita, abre el micrófono y le escuchamos. Es que ahorita me surge que dice que el obispo le da esa, ¿cómo dijo? Licencia, potestad. Licencia, pero para perdonar para el sacramento de la penitencia, pero eso no es un solo conjunto del sacerdocio, o hay sacerdotes que no están autorizados al sacramento de la penitencia o a algún otro sacramento. De los textos sagrados se infiere que lo dio a los apóstoles. Lo dio a los apóstoles. Y los apóstoles son los obispos.
Entonces, ellos son los que de manera nata recibieron el poder para perdonar, no los demás creyentes, no todo el pueblo de Dios, no todos los bautizados. No es que ya por ser bautizado tengo el poder para perdonar pecados, porque el bautizado participa del sacerdocio real de Cristo. El sacerdote participa del sacerdocio ministerial de Cristo. Ministerio, un poder, una gracia diferente. Entonces, ese poder se le fue dado solo a los obispos, como el de imponer las manos para que reciban el Espíritu Santo. Pero, como no puede, ya ahora el sacramento es para en cualquier momento de la vida y todo, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, hoy, mañana, pasado, muchas veces al día. El obispo no puede, entonces el obispo confiere esa autoridad al sacerdote para tener el poder de perdonar. Cuando un sacerdote es ordenado sacerdote, no tiene por sí ya el poder para perdonar pecados. Solo eso lo tiene un obispo cuando es consagrado obispo. Entonces, pues ya cuando él es consagrado obispo, ya ahora sí lo tiene por ser obispo. Entonces ya ahora él puede compartir ese pecado. El sacerdote, por ser sacerdote, tiene bendecir el matrimonio, la unción de los enfermos, el sacramento de la Eucaristía, para hacer el sacramento de la Eucaristía también requiere autoridad. Entonces, casi que bautizar, bendecir el matrimonio no necesita autoridad, o para ungir enfermos. Para la orden sacerdotal no puede hacerlo por sí mismo, tiene que ser un obispo que le ordene. Y necesita autoridad para la Eucaristía, para confirmar o para confesar. Porque esos poderes, todos los poderes los tiene el obispo, no el sacerdote. Porque el que es sumo sacerdote es el obispo. Ese es obispo 100%. Un cura es como un 60% sacerdote, por así decirlo. Tiene poderes, 60%. Los otros se los va a dar el obispo. Entonces, se comparte ese poder. Por eso la iglesia puede poner prohibiciones o restricciones a un sacerdote para ejercer un sacramento. A un obispo no se le puede restringir. No le podemos decir no se le puede decir a un obispo usted no confiese, o usted no bautice, usted no confirme. Ya sería quitarlo como obispo, o sea, suspenderlo, hacerlo a un lado y poner otro obispo en esa diócesis. Pero un sacerdote sí. Padre, un cardenal no, o sea, no hay nada que influye sobre el obispo, digamos. O sea, ni los cardenales, ni eso, ¿no? ¿O cómo está la cosa? Un cardenal es un obispo. No hay algo más alto que un obispo. El papa es un obispo, solamente que se le llama cardenales por dos cosas. Primero, van a tener que desarrollar una tarea importante en la Iglesia Universal. O sea, se les va a dar una tarea importante en la Iglesia Universal, una tarea administrativa. Y segundo, puede ser elegible papa o puede participar en un cónclave y puede ser elegido papa. Antes, los que entraban al cónclave podían elegir a alguien fuera del cónclave como papa. Podía ser simplemente un diácono o un sacerdote. Y lo iban a traer y le decían, usted ha sido elegido papa, pasó varias veces, lo traían, lo ordenaban obispo, si era solo diácono o si era solo sacerdote. Si era diácono, lo ordenaban sacerdote y obispo y papa de una vez. Entonces, ya ahora en la reforma se ha dicho, no solo los que están dentro del cónclave pueden ser elegidos, pero no es que está un obispo y por encima del obispo está el cardenal. No, no, no. El cardenal es un obispo. Como igual el sacerdote. Tenemos sacerdote párroco o sacerdote vicario parroquial. No es que el párroco sea más sacerdote que el vicario parroquial. No, no, es igual, es un sacerdote. Solamente que el título de párroco es porque tiene una mayor responsabilidad pastoral y administrativa en la vida, y va a ser el primer responsable en la vida espiritual de la parroquia. Ojalá eso lo entendieran los párrocos cuando son párrocos, que a veces dan a los vicarios parroquiales el que confiese más, el que haga las misas y todo lo ponen al vicario. Y él nada más se dedica como a la administracióncita, nada más, que no es mucho. Pero no debe ser, porque el primero en ir a las misas, el primer responsable de ir a las misas es el párroco. En ir a casar, el párroco. En ir a confesar, el párroco. A la confesión de enfermos, el párroco. A bautizar, el párroco. El otro es, si el párroco no puede, entonces va, pero
Muchos párrocos le dan toda la tarea al vicario parroquial y no debe ser. Entonces, sacerdotes somos todos, nada más que uno tiene una mayor responsabilidad y por eso le vamos a dar párroco. Todos los obispos son iguales. El papa es un obispo, no es más que un obispo. Ese es el top, obispo. Pero cuando van a tener una mayor responsabilidad administrativa y además pueden ser convocados a ser elegidos papa o a votar para elegir un papa, se les va a dar el título de cardenales. Pero no es más que un obispo. Lo máximo, el top es obispo. No sé si me expliqué bien con esto. Sí, pero de la pregunta de Ana no escuché la respuesta. ¿Cuál es la pregunta? Es que es posible entonces que un sacerdote ejerce todo menos la penitencia. Sí, puede, sí, si el obispo le da la potestad y el obispo se la puede quitar porque no la tiene de manera natural con el orden. Usted ha visto, yo es la primera vez a escuchar eso, pero eso sí ha pasado. Perdón, Sí, y la unción que dice que no tiene que tener esa autorización, la unción de los enfermos también es, perdona pecados. sí, sí, pero va colateral, porque dice ahí, en el caso del texto de Santiago, dice, si está enfermo alguno de ustedes, llame a los presbíteros de la iglesia, a los ancianos, no dice llame a los apóstoles, llame a los presbíteros. Entonces quiere decir que de manera natural se nos da ese poder para ungir, aunque ahí se perdone los pecados. Pero el sacramento de la penitencia fue un poder que recibió estrictamente el obispo para hacerlo fuera del peligro de muerte. No es que la penitencia o la confesión o la reconciliación se puede dar en cualquier momento de la vida, muchas veces estando uno sano. La unción de los enfermos ya está condicionada a un peligro de muerte de la persona, hay un riesgo de muerte. Y entonces, en el peligro de muerte, todo se viene abajo, por así decirlo. Cualquier prohibición o norma, etcétera, se viene abajo. Pero en el caso de la confesión, estrictamente el obispo tiene que darle la potestad. Se la puede dar y se la puede quitar. Por ejemplo, si algún sacerdote fue denunciado porque comentó algo de la confesión, quedó excomulgado, pero luego se le hizo el proceso, se le restituye la comunión, pero dice, bueno, papi, bueno, usted en adelante no va a poder confesar. O cayó en el pecado de solicitud, que se llama. Solicitud es que se le, ¿cómo diríamos? Se le proponga o trate de seducir a una mujer o a un hombre en la confesión. Entonces, se le va a prohibir confesar, por ejemplo, mujeres o confesar varones, confesar niños. Entonces, se le puede restringir en parte o decirle simplemente usted en adelante no confiesa a nadie más. Usted no tiene potestad para confesar a nadie más. Entonces, porque no la tiene por naturaleza, sino, por ejemplo, yo no tengo ningún poder para gobernar el país, pero si un día por elección popular me eligen y soy juramentado y declarado como presidente, a partir de ese momento se me da a mí un poder sobre todo el gobierno del país, pero antes no lo tengo, a pesar de ser ciudadano costarricense. Igual sucede con los sacerdotes. Recibo ese ministerio, que la iglesia es la que le llama, la iglesia luego tiene que aprobar. El obispo antes de ordenar a alguien dice, bueno, se presenta, monseñor, tenemos aquí al diácono fulano de tal. La iglesia pide, la iglesia, sea la comunidad, los creyentes, la iglesia pide que lo ordenes sacerdote, presbítero. Y el obispo pregunta, ¿sabe si es digno? O sea, si está preparado, si esto y lo otro. Eso es lo que lleva la palabra respuesta, sí. Habiendo consultado, habiendo preguntado, habiendo esto y lo otro, es digno. Entonces ya el obispo lo aprueba para que sea sacerdote. Pero esto, vean que es la comunidad eclesial la que lo presenta, la que aporta, aprueba que sea ordenado sacerdote. Es ordenado sacerdote, puede presidir el culto y todo lo demás, pero algunos sacramentos, si no se los comparte el poder que tiene solamente el obispo por ser obispo y sucesor de los apóstoles, no lo puede tener, no lo puede dar. Entonces, en el caso de la penitencia, de celebrar la Eucaristía, confirmar no porque no es su propio, solo el obispo, entonces tienen esas limitaciones. Tere, abre el micrófono y la escuchamos.
Padre, en la última ordenación a la que yo asistí, ahí en Tilarán, la ordenación de Reiner, recuerdo que al final, casi al final, cuando ya había sido ordenado sacerdote, el padre Reiner, el obispo lo explicó y leyó donde se iba a autorizar, donde él autorizaba el sacramento, que administrara el sacramento de la penitencia. Y él lo aclaró muy bien. Él dijo que eso, que por ser sacerdote por sí mismo, no podía ejercer ese sacramento de la penitencia, que él firmaron un acta. Yo recuerdo que firmaron un acta también, ¿verdad? Entonces, ahí se dio, lo vi como muy en vivo esa autorización del obispo para el recién ordenado sacerdote. Ujú. Sí, se firma el decreto por el cual se le hace nombramiento a esas potestades, sí. Entonces, porque el que recibió el poder para perdonar pecados primero fue Pedro y luego a la comunidad de los apóstoles, no a todo bautizado. Entonces, por eso es que quien tiene ese poder son solo los sucesores de los apóstoles, que son todos los obispos. Y así para confirmar también son todos los obispos, pero en caso de alguna necesidad pueden dar ese poder a otro por un tiempo, para un único momento, para la potestad para que sea un sacramento que está reservado a los sucesores apostólicos, que son los obispos en la iglesia. Padre, yo quería interrumpirle un momentito también, porque ahora me sale otra duda, y qué bonito tener aclarados estos términos, el obispo, el cardenal y todo esto, y ahora me viene a la mente los arzobispos. ¿Cuál es la misión de los arzobispos? O sea, yo sé que es un obispo también, pero también tienen, según yo, también tenían una jerarquía superior, según yo, ¿verdad? Pero vamos a dar cuenta que es lo mismo. Entonces, la misión del arzobispo, más o menos. No tiene ninguna misión, no tiene ninguna misión aparte. Es simplemente, digamos, Guanacaste antes era toda la provincia de Punta Arenas, toda la provincia de Guanacaste y una parte de la diócesis de la provincia de Alajuela. Entonces, se ha venido dividiendo. Antes Costa Rica, digamos, la primera diócesis, Costa Rica estuvo en Cartago, pero curiosamente, bueno, pertenecimos a León de Nicaragua y después, no, yo creo que primero fue la diócesis de San José, de ahí vino todo. Entonces, la diócesis de San José se dividió y dio como hija a Alajuela. Después dio como hijo a Alajuela. Sí, vino después Guanacaste, la tercera hija, Guanacaste. Entonces, cuando una diócesis ha dado, de ella han salido otras diócesis para distinguirla de las demás diócesis, entonces se le da el título de arquidiócesis. Sí, porque algún día se hablaba, por ejemplo, de hacer de Nicoya y aquella zona de la Bacura otra diócesis. Si eso sucediera, porque ya dimos luz a Punta Arenas y parte Ciudad Quesada, si algún día la parte de la Bajura se convirtiera en una diócesis, sea que pongan la sede en Nicoya o en Santa Cruz, no sé, podría ser Nicoya Polo Colonial, entonces probablemente a Tilarán se le nombre arquidiócesis, la arquidiócesis de Tilarán, porque de ella han salido otras diócesis. Entonces, el obispo que va a estar a cargo de esta diócesis que parió otras diócesis se le va a llamar arzobispo. Y entonces vamos a tener 2 arzobispos en Costa Rica. De esa manera, entonces en muchos países hay así varios arzobispos. Entonces, de ahí vienen las arquidiócesis, porque de ellas han nacido otras diócesis. Entonces, la primera, para reconocérsele su antigüedad y su primacía y su importancia y todo el trabajo que desarrolló para dar otras diócesis, se le da el título de arquidiócesis. Es que bueno, muchas gracias, qué bueno. Bueno, y vamos a quedar por aquí porque ya nos quedan 5 minutos para las 10. Vamos a ver cuándo. Sí, ojalá que ustedes lean en sus casas, pues vayan leyendo previo o después de las clases
completamente las prenotandas para que así tengamos una mejor comprensión, porque ven que yo les explico por aquí, un texto por allá, otro por aquí, para avanzar un poco en lo que siento que podría tener más importancia, que lo analicemos, lo discutamos entre nosotros. Y también ojalá que cada vez que vemos un sacramento repasen la parte canónica sobre ese sacramento, que también les va a ayudar un poco. Estamos 28, tendremos 4, 11 y 25 en diciembre. El próximo sábado tendremos clases si Dios quiere. Entonces ahí continuamos con el sacramento de la penitencia. Veremos el sacramento de la unción de los enfermos, ir en ese orden, matrimonio. El último que vamos a dejar es la Eucaristía. El último que vamos a dejar es la Eucaristía, porque ahí, sobre todo por la parte ritual que ustedes tienen para explicar, bueno, el diácono aquí, en esta parte, aquí, todo eso. Y no olviden mi invitación a que se vuelvan a poner de acuerdo como un todo o en partes para venir acá a Bagaces. Así, entre nosotros, aquí les adelanto, solo este año estoy en Bagaces, el otro año me mandan para otra parroquia. No sé qué piensa este obispo, pero bueno, allá ande de ping pong. Venga, Para otra... va a venir a Nosario, entonces. No, no me mandan para la bajura. No me mandan para la bajura. Hablando de eso, Viene para Guayabo. ¡Pa fortuna! Padre, Bueno, una pregunta, padre, ya que casi estamos por concluir este periodo. ¿Podrá ser que haya oportunidad de ver un poco sobre la liturgia de las horas? Sí, después de que veamos los sacramentos, el último tema espero que veamos va a ser la liturgia de las horas. Es algo, Sí, es rápido. sí, es rápido, pero sí, claro que sí, está en el programa y esperamos ya verlo de último, la liturgia de las horas. Entonces, como decía, organícense para que por lo menos antes de diciembre, porque no ya puede para ser, que moverme. eso, no puede ser diciembre. Sí, para mí no hay problema con diciembre. Le digo por qué, porque para que está más seco todo ya. I got it. Sí, Estoy porque ya pensando después de diciembre, en enero ya voy a quedar muy lejos de todos. Estoy pensando tal vez en el primer semana de diciembre, en una mañana entre semana, como lo hacíamos, pero voy a hablar con los hombres de eso. Ok. Bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve pronto a la vida eterna. Amén. Amén. Que tengan buen día, buena semana.